Todos a nuestro nuevo canal y hoy haremos un análisis comparativo entre Nueva Zelanda y Colombia y analizaremos qué hace de Nueva Zelanda un país desarrollado y de Colombia un país del tercer mundo. Bueno, para empezar, para lograr empezar entendiendo la estructura económica de Nueva Zelanda, es importante tener en cuenta que las cifras de PIB y de PIB per cápita de este país no son las mejores del mundo, sobre todo entre sus países. Sí, son mucho mejores que las de cualquier país en vía de desarrollo, pero frente a sus pares desarrollados no son las mejores. Está ligeramente por encima de Italia, en el PIB per cápita, justo debajo de Japón y es más o menos la mitad del de Australia. Eso significa que a primera vista la economía de Nueva Zelanda no sería nada destacable dentro de este grupo de países. Sin embargo, la primera lección que nos da Nueva Zelanda es que estas cifras pueden ser un indicativo de la realidad, pero no son toda la realidad. Nueva Zelanda en los últimos años ha logrado consistentemente posicionarse como uno de los mejores países en los niveles de desarrollo humano, siendo el primero en muchas de las mediciones realizadas. Una de las más destacadas es la facilidad para hacer negocios. Esto es, esto es esto es destacable porque este país lo ha logrado sin haber tenido ningún tipo de boom de recursos naturales, como si lo tuvo Australia, o haber actuado como paraíso fiscal para los negocios de sus pares más grandes, como Singapur. Nueva Zelanda ha llegado a lo que es hoy, manejando cuidadosamente una economía de mercado, que le ha logrado logrando crear una prosperidad a largo plazo que hace de este país uno de los mejores países para vivir hoy en día, lo que proporciona un lugar seguro, estable y confiable para crear una carrera o iniciar un negocio. Bueno, ahora sí, el primer punto para comenzar a entender la economía de Nueva Zelanda es comenzar a entender la agricultura. La agricultura en Nueva Zelanda es una de las actividades económicas más importantes, a pesar de que usualmente la agricultura es relacionada más con países en vía de desarrollo, como los africanos o en América Latina. Sin embargo, Nueva Zelanda ha logrado crear un mercado diverso gracias a una ley promovida en 1980 que eliminó los subsidios a los cultivos. Para lograr entenderlo esto es que un país, por ejemplo, como Estados Unidos o la Unión Europea, subsidia ciertos tipos de cultivos específicos para proporcionar seguridad alimentaria a su población. Por ejemplo, en Estados Unidos, eso hace que, por ejemplo, en Estados Unidos más del 50% de la población agrícola sea de maíz y soya, porque estos dos cultivos están subsidiados por el gobierno y no están a esta fluctuación de mercado. Entonces no se hace, como que se entrunca la innovación y no se hace la necesidad, no se hace necesario innovar, incursionar en nuevos sectores del mercado, porque nadie va a rechazar un subsidio fijo del gobierno. Lo que hizo Nueva Zelanda en 1980 fue básicamente eliminar estos subsidios de la noche a la mañana, lo que creó una economía de mercado y forzó a los campesinos a crear marcas por sí mismas. Hoy en día la leche de Nueva Zelanda y la industria lechera en Nueva Zelanda es una de las más importantes del país. Y la leche de Nueva Zelanda se ha consolidado como una marca que tiene una mayor representación y un mayor costo a nivel global por ser de Nueva Zelanda. De hecho, un solo galón de leche en Nueva Zelanda puede llegar a cotizarse a $30, lo que es más del doble de un galón de leche colombiano. Esto hizo que al día de hoy alrededor del 27% de todas las exportaciones totales de Nueva Zelanda sean productos agrícolas. Eh, la clave de Nueva Zelanda es que ha sabido diferenciar, ha creado una línea muy clara frente a lo que se le deja al mercado, al libre mercado, y lo que es potestad del gobierno. Por ejemplo, toda industria que genere toda industria generadora de valor, eso es de libre mercado. Pero los servicios públicos son del gobierno. Nueva Zelanda tiene uno de los mejores sistemas de bienestar ciudadano alrededor del mundo. Eh, el sistema de salud es completamente gratis. Tiene muchos sistemas de sociedad de libertad ciudadana. Esto hace que realmente hace, sí, cosas como la protección del trabajador, las pensiones son muy fuertes. Y ellos tienen cosas como vacaciones pagas, tipo de concesiones que no se dan en todos los países desarrollados. Otro punto que hace a Nueva Zelanda es que es la seguridad que brinda su sistema legal. Y es que gracias a esto es que Nueva Zelanda es considerado hoy en día como el país más fácil para hacer negocios. Esto se debe a que el sistema legal tiene sus bases en el sistema británico,
pero lo que hace que tenga gran parte tiene mucha fuerza la resolución de conflictos y los derechos de propiedad. Y ha eliminado, además ha tomado las ventajas del sistema británico, pero ha eliminado gran parte de la burocracia que viene con él. Esto significa que Nueva Zelanda se ha consolidado consistentemente en el East to do Business Index, que es un índice que mide la facilidad de hacer negocios por más de 100 variables. El segundo en la lista es Singapur y es bueno compararlos. A pesar de que Singapur no tiene impuestos a la renta, como si los tiene Nueva Zelanda, que además son bastante altos porque son del 28%, un país como Singapur, al ser tan pequeño, tiene grandes problemas en tanto en la propiedad horizontal, lo que hace que sea muy difícil establecer la parte física de un negocio. En cambio, Nueva Zelanda, al ser un país mucho más grande, eh, es mucho más fácil crear la parte física de un negocio. No solo esto, además, a pesar de tener uno de los índices más altos, la red de seguridad alimentaria, la, la, las redes energéticas, la infraestructura en Nueva Zelanda son las mejores del mundo. Y esto hace que sea otro de los mejores lugares para hacer negocios. Además, también es supremamente seguro y se ha caracterizado por tener una estabilidad gubernamental y una continuidad de los proyectos. Por lo tanto, es muy atractivo para las empresas internacionales y nacionales. En un índice, más o menos, alrededor del 7% de los trabajadores de Estados Unidos son empresarios, trabajan por sí mismos. En cambio, esa tasa en Nueva Zelanda llega al 18%, lo que significa que hay muchos más pequeños negocios que generan una mayor dinamización de mercado. Y por último, quizás uno de los temas más importantes, para ya terminar de entender un poco Nueva Zelanda, es la forma en la que se generan los impuestos. Nueva Zelanda se ha caracterizado consistentemente por ser uno de los países que cobra más impuestos de los que realmente necesita. Esto significa que el gobierno tiene un constante superávit. Claro, eso no se va a ver en el 2020 y el 2021 debido al elevado gasto social de la pandemia, pero en los años anteriores ha sido así. Esto significa que una mayor cantidad ese superávit puede ser destinado a pagar la deuda externa, a diferencia de muchos otros países desarrollados o incluso Colombia. Y no es necesario hacer recortes en las políticas sociales para, para lograr pagar los pagos de la deuda externa. Bueno, ya que existe un panorama claro sobre Nueva Zelanda, es importante entender por qué Colombia no es como Nueva Zelanda. En primer lugar, tenemos la estabilidad. Como ya lo he dicho repetidas veces en este canal, la estabilidad y la confianza son factores esenciales para la creación de crecimiento económico y desarrollo humano. En primer lugar, el sistema jurídico colombiano es supremamente ineficaz. La burocracia estatal eh, genera ha generado corrupción e ineficacia en el Estado. Y las condiciones geográficas, acentuadas por un conflicto armado de 50 años, han limitado la expansión, la capacidad de la infraestructura del país. Estas características hacen que Colombia se consolide como no sea muy atractivo para las empresas internacionales o incluso para los mismos habitantes crear su propia empresa dentro del país. Pues existen muchas trabas legales, económicas, culturales y, y geográficas. Además, los impuestos en Colombia están mal diseñados, puesto que el 70% de la tributación colombiana se genera de las empresas, lo que en cambio de individuos naturales. Esto hace que las empresas tengan una menor posibilidad de generación de empleo, puesto que deben destinar una mayor cantidad de recursos al pago de impuestos. Esto no significa que no se deben tasar a los grandes capitales, pero se deben tasar a las personas naturales que poseen esos grandes capitales, no al aparato productivo que los produce. Porque dice, si me hago entender. O sea, no es los ricos deben pagar más impuestos, pero no los aparatos productivos generados por los ricos, sino los ricos como tal, que es uno de los mayores problemas que tiene la estructura tributaria de Colombia. Otro de los problemas es que a pesar de que Nueva Zelanda también tiene una gran parte del factor primario, la agricultura y la minería en Colombia no están bien reguladas. El problema de las tierras, el conflicto armado, ha generado que en Colombia existan varios fenómenos inexistentes en otras partes del mundo. Por ejemplo, y las políticas de restitución de tierras y de actualización del